biodiversidad y las áreas naturales protegidas. Recordemos que este tema concurrente en el examen de admisión, por si acaso. Sí, por eso hay que tratar en lo posible de establecer algunas situaciones en particular. A ver, un instante, quiero que el chat se quede quieto. Bien, ahora sí. Objetivos del tema del día de hoy va a ser conocer la biodiversidad y su importancia y como también identificar los niveles de la biodiversidad. Asimismo, identificar los factores que determinan la biodiversidad peruana, como también comprender las características de las principales categorías de las áreas naturales protegidas del Perú. Posterior a ello, vamos a tratar de identificar también qué es una reserva de biosfera. Sí, es importante, aunque no es una clasificación peruana, es importante porque tiene un valor internacional, ¿ya? Y ahí te voy a hacer algunas acotaciones importantes también. Contenido temático son los puntos a tratar en esta mañana, perdón. Todavía son plan de las 10 de la mañana, así que todavía estamos en horas de la mañana, no en horas de la tarde. A ver, introducción, biodiversidad, su definición, la importancia y los niveles de la misma. Factores que intervienen en la biodiversidad del territorio peruano, las áreas naturales protegidas, sus características y sobre todo le vamos a dar relevancia a los parques nacionales, santuario nacional, histórico, reserva nacional, como también la reserva de biosfera. Por acá, ahí está, ¿no? Como te das cuenta, en la imagen tenemos a un panda y un manití, creo que así es el nombre correspondiente. Si me equivoco, me corrigen, por favor. ¿Qué es lo que podemos apreciar de esta imagen? Aparte de la ternura del pandita y del manatí, ¿qué otra cosa podemos apreciar en esta imagen? Ya. Muy bien. Huyen del peligro que les está amenazando, ¿no? Claro. Del incendio que se está desarrollando. En la actualidad se encuentran en peligro de extinción, se encuentran algunas muestras de esta especie, pero ya en cautiverio, lamentablemente porque el hombre ha atentado con su espacio geográfico. Bien, entonces es válido lo que estamos observando, ¿ya? Estamos observando ello, y esa es una de las preguntas que acá nos realiza la señorita, ¿no? ¿Qué observamos en la siguiente imagen? Y bueno, ya le hemos descrito incendio forestal, atentando con el bienestar de algunas especies. Este es un lugar amazónico, no es nuestro territorio porque este tipo de especies no tenemos acá en el Perú, pero sí existen en otros espacios geográficos. Nosotros tenemos uno parecido al panda, pero más chiquito, ¿no? Conocido como el oso de anteojos. Sí, tiene cierta similitud, cierto, no es igual. Pero bueno, dice, ¿sabías que el panda es el logo del WWF? ¿Ya? Del World, a ver si me equivoco, me corrigen también, del World Wide Fund for Nature o Fondo Mundial de la Naturaleza, bien, Organización de la Lucha contra el Cambio Climático por contra el cambio climático por el desarrollo sostenible de la protección de la biodiversidad. Esta institución se encarga o busca garantizar la existencia de las especies, buscando condiciones apropiadas para las mismas y también la adaptación de ellas. Pero hablar de la adaptación de una especie no solamente es inclinarnos a las características o fisiológicas que va adquiriendo, sino también al tipo de alimentación que se va adecuando. ¿Ya? Gracias, Kenneth. A ver, definición y niveles. Tenemos en cuenta que la biodiversidad es la unión de dos términos o dos vocablos que ya habíamos estado quizás desarrollando por ahí. Por ejemplo, bio, ¿a qué hacía referencia? Bio. Muy bien. Bio viene de vida. ¿Listo? Vida.
Pero cuando hacemos referencia a vida, podemos entender como toda especie presente dentro del territorio o dentro de la superficie, también de las partes acuíferas, y entre esta biodiversidad podríamos encontrarnos nosotros, el hombre. El tema a tratar no se enfoca mucho en nosotros porque nosotros podemos comunicarnos, es así que podemos manifestar nuestras carencias y recibir ayuda porque estamos manifestando nuestras carencias. En cambio, cuando hablamos de la biodiversidad y la búsqueda de conservar estas especies, hablamos por las especies que no pueden comunicarse. Claro, entonces estamos hablando de prácticamente de la flora y fauna. De manera general, la flora y fauna se le conoce como especie. ¿Listo? De forma general. Eh, entonces, vamos a unir los dos vocablos ya subrayados. Vamos a unir el término especie. Voy a cambiar de color si no se va a confundir con el fondo. Especie y biodiversidad. Biodiversidad está haciendo referencia a la variedad. Entonces, uno de estos dos términos, biodiversidad, me está diciendo de la variedad de especies que pueden existir sobre la superficie terrestre. ¿Ya? También se considera acá los microorganismos. Claro que ellos ya no estarían considerados como flora, fauna explícitamente porque su tamaño es diminuto, ¿no? Pero igual, esas son especies, la variedad de estas especies que influyen en la tierra, ¿ya? Borramos esto y vamos por acá. El concepto de biodiversidad o diversidad biológica, que también es otra terminología que se va a utilizar el día de hoy, hace referencia a la variedad de flora, fauna y microorganismos existentes en nuestro planeta, que es un resultado del proceso evolutivo de nuestro planeta. Profesora, ¿y por qué resultado de la evolución del planeta? Porque las especies se van a ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, tu Manny, tu Diego, tu Cid, en la actualidad, en la superficie, ya no los encontramos con esos mismos tamaños, ni tampoco con las mismas características, sino que han cambiado, se han adaptado y han adquirido ciertas características particulares. Han reducido su tamaño en algunos casos, ¿bien? Y bueno, esa es una consecuencia del proceso evolutivo. Ujú. Ya, muy bien. Es que cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando solamente de la parte viva. ¿Listo? Especies, ya sean flora, fauna o microorganismos, pero vivos, que cumplen, que están en determinado espacio. Ecosistema, recordemos que eso ya lo habíamos analizado sus raíces cuando hablábamos de biomas del mundo, donde dijimos que eco vendría de oiko, ¿no? Su curso de economía. Oiko significaba casa, pero si hablábamos en base a la naturaleza, también era un significado de hábitat. Y sistema era el conjunto de elementos cumpliendo determinada función en un espacio geográfico. Y si uníamos esos dos términos, eran el hábitat y los elementos cumpliendo sus funciones. Entonces, ahí está la diferencia. Uno me habla de que los elementos pueden ser vivos o muertos, que le llamamos nosotros, o no vivos, también llamados, que están cumpliendo su función y que son importantes dentro de ese espacio. En la biodiversidad solamente nos basamos en las especies vivas. No nos vamos a basar en el tipo de suelo, ¿no? El clima, por ejemplo, es explícitamente en analizar cómo influye, ¿no? Ujú. Bien, no hay problema. Ahí están ellos, las especies adaptadas, ¿no? Ahora, la importancia de la biodiversidad también es diversa. Por ejemplo, podemos decir que la importancia podría estar en que es una fuente de alimentos. Por ejemplo, acá podemos notar una trucha frita, ¿no? Acompañado, si no me equivoco, es plátano machacado, ¿sí, no? Plátano machacado. Bien, y bueno, en la parte posterior podemos notar una ensalada en la cual se ha utilizado las llamados frutos como el tomate, ¿no? Las hortalizas, como la lechuga, tubérculos como la yuca, entre otros. Bien, esto lo hemos obtenido gracias a la biodiversidad.
Si no hubieran peces, si no hubieran frutos como el plátano, no podríamos tener toda esta gama de alimentos, ¿no? El día de hoy, terminando las clases, quizás, ¿no? Algunos se han acostumbrado ya a comenzar a almorzar a las 2 de la tarde. Bien, pues es ahora tú vas a comenzar a alimentarte de todos esos recursos que la naturaleza ha dado, pero recursos que muchas veces son solamente especies que en cierto momento han estado vivas, ¿no? Ya sean las hortalizas, los granos o también en este caso las carnes, ¿no? Que obtenemos del pollo, de la res, del chancho. Bueno, otra utilidad que también le damos a la biodiversidad es que va a abastecer o va a generar la materia prima para la industria textil, por ejemplo, el algodón. Ya sabemos que el algodón es como una flor que nace y se junta todo ese pequeño, esas pequeñas pompas para después transformarlas en hilo y en tela. Industria farmacéutica. Algunos productos pueden estar destinados para garantizar nuestro bienestar. En algún momento hemos estado mal de la garganta, hemos estado sin poder expectorar quizás las flemas y hemos optado por comprar algún producto medicinal. Pero estos productos medicinales, su origen está en la biodiversidad, en la naturaleza. Por eso es que si tú estás mal de la garganta y en este caso tienes tos y no puedes expulsar la tos, sabes muy bien que puedes tomar por ahí eucalipto, miel, leche, ¿no? Combinarlos. Normalmente he escuchado esta combinación y sí recuerdo de pequeña haber consumido ello. Y esta combinación te permite pues expectorar de manera más rápida, aunque algunos indican que no es bueno. En fin, sería cuestión de investigar un poquito más, ¿ya? O otra manera de poder contrarrestar problemas bronquiales. Por ejemplo, estuviste enfermo ya casi un mes, ¿no? Y no te curas. O quieres evitar que el COVID te dé en ese instante, ¿no? Puedes comenzar a consumir el tocosh. Profesora, huele feo el tocosh. Es papa, dejada o sea, la papa lo ponen en un costal y lo dejan en el río. No recuerdo el tiempo exacto, creo que son una semana aproximadamente, o un poco más tal vez, no conozco muy bien el procedimiento. Y después lo sacan, ¿no? Y hacen algunos hacen mazamorras, otros el chuno lo hacen en el hielo, o sea, llevan la papa, lo dejan en el nevado, que el frío mismo se encargue de secarlos y todo, y lo utilizan pues como un acompañante dentro de las comidas. Algunos hacen sopa de chuno. ¿Ya? O simplemente lo sancochan y lo comen así sancochado. Es muy bueno porque te evita que te enfermes constantemente en relación a los bronquios. El olor es fuerte, lo sabemos, pero su poder preventivo y también curativo, porque una vez que tú estás con la enfermedad, consumes el toco, te ayuda a recuperarte, es muy bueno. Sé que tiene una alta concentración de penicilina, no sabría qué exactamente realiza, pero sí sé que te recupera. Te lo digo también por propia experiencia. Una vez estaba mal, que no me recuperaba rápido, tenía casi, bueno, yo digo que fueron casi los mismos síntomas que dicen que es del COVID, pero en ese tiempo no se hablaba de COVID, que era que me faltaba el aire, no podía acostarme, tenía que estar sentada. No era asma, porque yo no sufro de asma, tenía fiebre, ya todavía alucinaba a veces. Eh, Me acuerdo que como no me curaba rápido, me acuerdo que mi mamá me daba el tocosh. Me rogaba para tomar el tocosh porque yo no quería consumirlo, pero sí me hizo muy bien. Entonces, hay que tratar en lo posible consumir productos naturales antes de estar consumiendo productos industriales, que recuerda que siempre tienen que tener aditivos químicos para poder conservar, ¿no? Para que pueda durar todo un año. Si tú ves la fecha de cuándo lo crearon y cuándo se expira, es bastante largo. Entonces, tiene que haber un por qué dura tanto a diferencia de un producto natural, ¿no? Si yo voy y saco el eucalipto, arranco el eucalipto, tiene un tiempo de duración. Ujú. Sí, por eso digo, en ese tiempo cuando me enfermé, ya ese tiempo que me enfermé, me tomaron también una radiografía del tórax, que es lo normal que hacen para ver cómo están tus pulmones.
y coincidía mucho con las características que dicen pues del COVID. Por eso es que este año yo estaba comiado porque, o sigo comiado en realidad, porque no sabría cómo diferenciar estas dos enfermedades, lo que me dio y lo que es el COVID, ¿no? Hoy en día. Porque las características para mí son muy similares. Ajá. Sí, por eso hay que tener cuidado y hay que evitarnos a veces exponernos mucho, ¿ya? Hay que tener cuidado, sobre todo en verano, porque en verano a veces nos descuidamos un poco. Como hace calor, nos bañamos constantemente y prendemos el ventilador, todo eso, y ello puede generarnos algunos malestares. Ujú, 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 ujú. Claro, o mira, muy buen dato, ¿no? Claro, es ese mismo honguito que tú mencionas que en la cual se extrae la penicilina es la que debe estar dentro de la papa, ¿no? Y genera todas esas condiciones, sí, chicos. Al menos una vez al año deberían consumir ello, ¿ya? Hacer ahí un esfuerzo y consumirlo. A ver, ah, listo, terminamos entonces con la importancia. Otra importancia es que puede generar pues las actividades económicas, que sería también relacionada a este último punto, este primer punto, perdón, en donde hablábamos de que se utiliza en la industria textil, farmacéutica, porque también es una actividad económica. Niveles de la biodiversidad. Los niveles de la biodiversidad son tres niveles, ¿bien? Que permiten o me permiten conocer cuáles son las formas de influencia dentro de la riqueza biológica de un espacio geográfico. El principal y el más importante es el genético. ¿Por qué el genético? Porque él juega con nuestro ADN. ¿Listo? Él juega con nuestros ADNs. Por ejemplo, vamos a ponerlo en nuestra situación tal vez, ¿no? En nuestra situación, papá, mamá. ¿Listo? Nosotros somos el resultado del juego de ADN de ellos dos. Sin embargo, hemos adquirido una característica en particular, que son quizás la forma de nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, o la contextura fisiológica de nuestro rostro, ¿no? Algunos son más finos, otros un poquito más, vamos a decir, redondos, su cara, y es por la conjugación de ADN de ellos dos, ¿no? Somos hermanos, pero a pesar de que somos hermanos de sangre, papá, mamá, podemos notar algunas diferencias. Claro que si somos medios hermanos, ahí se va a notar netamente la diferencia, ¿no? Pero si somos hermanos de sangre, de padre y madre, sí notamos las características un poco diferenciadas en cada uno de nosotros. Eso se debe a la reconstrucción o a la forma como se ha establecido la construcción de nuestro ADN, ¿ya? No somos 100% las características de nuestro padre, ni tampoco somos el 100% de las características de nuestra madre, sino que hemos adquirido algunas características de ellos. Otra forma de notarlo es con los perritos. Menciono estos porque creo que es lo que más hemos notado en nuestro mundo, en nuestra vida. Los perritos, los gatitos, ya están más asociados a nosotros. Por ejemplo, podemos encontrar perritos tan grandes o cachorros tan grandes que es difícil poder cargarlos. Podemos mencionar al gran danés, por ejemplo, ¿no? Es tan grande que para cargarlo una sola persona es difícil. De seguro que él me carga a mí y yo no a él. Es bastante grande, ¿ya? Después existen los perros de una talla un poco más mediana, como el labrador, ¿no? Los lobitos, lo que llamamos nosotros lobos, no siberiano, ahí está, ya me acordé, siberianos. Y después existen los perritos que son ya como para un espacio más pequeño, una casa pequeña, ¿no? Un departamento. Estaríamos hablando pues, ahí está. Muy bien, Kenneth. Coincidimos entonces en el nombre. Ya, tenemos los schnauzer, por ejemplo, yo tengo un schnauzer, a la cual también le llamo Lucky, ¿ya? Sí. Bueno, hay una historia por su nombre, pero bueno, son perritos pequeños, ¿no? Y aparte de los schnauzer, por ejemplo, te puedo comentar de ello, los schnauzer tienen tres razas,
la raza grande del Schnauzer, la raza mediana de Schnauzer y la raza pequeña de los Schnauzer. ¿Ya? El mío, no, bueno, la mía sería una raza pequeña. Por eso que cuando las personas lo ven, piensan que es una cachorrita, pues de apenas, pues, 6 meses, cuando en realidad la mía ya tiene 1 año y medio. Ah, muy bien. Se le desconoce como mestizos a Omi. También tengo gatitos mestizos, ¿ya? Un Shih Tzu, muy bien, Kenneth. Sí. Entonces, vemos que ese tipo de razas de animalitos, cómo se adaptan, ¿no? Y hay una raza más pequeña, ¿no? Los chihuahua, por ejemplo, son una raza aún más pequeña, tanto que lo puedes tú cargar en un bolso y llevarlo a cualquier parte. Ujú. Así es. Ah, un cocker. Muy bien, Salmari. Sí, son muy cariñosos. Cada una estas razas de cachorros que podemos nosotros notar. Así es, Aomi. No, Alexandra, sí he visto el nombre que estás mencionando, pero no sabría cómo pronunciarlo, ¿ya? Por eso no lo pronuncia Alexandra, pero sí también son parte de estos tipos de características. Entonces, chicos, a lo que voy, las diferentes razas que nosotros podemos encontrar, ¿ya? O simplemente, a ver, en los gatitos, ya no nos vayamos a una raza específica. Hemos notado que en los gatitos podemos encontrar gatitos que son, a los cuales les llamamos brincos, a otros que tienen una combinación de varios colorcitos en su piel, no en su pelaje, perdón, varios colorcitos negrito, mostaza, blanco. Otros que tienen son como atigrados, pero no son de color amarillo, sino de color gris, por ejemplo. Ujú, exacto. O si no, los que son totalmente negros. Por favor, los que tengan gatitos negros, en esta fecha en particular, tengan mucho cuidado con sus gatitos negros, por favor. Sabemos que existen personas con malos pensamientos que a veces atentan con el bienestar de estos animalitos en esta fecha. Estamos en octubre, mes considerado por algunos mes de los fantasmas, ¿no? Todo eso, de Halloween, la celebración del Halloween. ¿Ya? Y bueno, ven al gato negro como un ente de sacrificio y todo eso. Entonces hay que cuidarlos, ya hay que cuidarlos mucho. Gatos negros, perritos negros, cuyes, y por ahí algunos tienen cuyes negros, ¿ya? Sí, cuídanos muchos. No, no me parece correcto que un animal sea sacrificado, ¿no? Que pase por un sufrimiento, eso no es correcto, ¿ya? Entonces, cuida muchos animalitos, ya. Esa diferencia que hemos encontrado en los animalitos es el nivel genético que está jugando. Y nosotros también podemos notar el nivel genético, ¿ah? El color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, la característica de nuestro cabello, color, forma. Algunos son cabello lacio, que en absoluto no utilizan ninguna crema, ¿no? No utilizan solamente champú, acondicionador y lo peor es que utilizan el champú más barato, el acondicionador más barato, o a veces ni siquiera utilizan acondicionador, pero su cabello está liso, como si le hubieran pasado una plancha, ¿no? Otros tenemos el cabello también lacio, pero apenas nos terminamos de secar el cabello y si no usamos condicionador, se comienzan a levantar todos nuestros cabellos. Otros tienen su cabello ondulado. Esas características es el nivel genético quien está jugando con nosotros. Ujú. Ah, muy bien, Kenneth. Entonces ahí están las características, chicos. Las características propias de cada uno de los tipos de cabellos que podemos adquirir. Ujú. Así, Alessandra. Wow. Wow, wow, wow. Qué bien, Alessandra, qué bien, qué bien, qué bien, ¿ah? Sí, ese es un tipo, ese es el nivel genético que está jugando con nosotros, ¿ya? Ese es el nivel genético. Bien, entonces, podemos notar acá en las siguientes imágenes, te notamos acá al cuy. Sí, quizás muchos de nosotros en el mercado o en algunos espacios hemos notado este cuy achinado, ¿no? Pelo achinado, muy cercano a su piel. Pero, sin embargo, existe esta otra raza que la característica es un pelo bastante largo. Y existe otra raza cuya naricita es de color negro y las patitas también.
Ujú. Alexander. Ah, muy bien, Alexander. Ujú. Así nos despertamos todos, creo que en la mañana. Los conejitos, sí, también los conejitos, tenemos conejitos con el pelaje achinado o con el pelaje largo. Pero en los cuyes no terminan eso, ¿ah? También los conejos he notado, la nariz negrita, las patitas negritas y todo lo demás blanco. Otros con pelo remolinado, ¿ya? Son los diferentes tipos. Ujú. Azules, no te podría decir, nunca lo he visto, tal vez, pero sí lo que he visto son cuyes con ojos rojos. Sí. Entonces, ese es el nivel genético. Otro tipo de características son las papas. Quizás de toda esta gama de papas que estamos observando acá y en esta imagen, solo podamos reconocer algunas, ¿ya? Podamos reconocer algunas. Yo tan solo conozco, por ejemplo, claro, el guairo, ¿no? Amarilla, por ejemplo, acá está la amarilla. Esto no sé si es el guairo o también conocido como peruanita. La de acá arriba también la reconozco, a esta se conoce como guamantanga, pero después ya no conozco a más papitas. Las otras son las consideradas nativas que han sido ya adecuadas a nuestra realidad, ¿no? Wow, Kenneth, sí, más que seguro, ¿no? Sí, nuestras madres siempre han conocido, conocen todo el tipo de papas que existen. Yo no sé ni cómo pueden reconocer tanta variedad. Quizás por la concurrencia en estar comprando este tipo de productos, ya recuerdan ellos cuáles son. No solamente nos quedamos en eso, sino también en el maíz. Acá tenemos algunos compañeros que son de la región andina, región amazónica, o también de acá de la costa, pero que tienen la posibilidad de tener una chacra, ¿no? Y ustedes han podido observar alguno de estos tipos de maíz. Ah, muy bien, Eliana, Eliana de la selva. Muy bien. Si no me equivoco por ahí, Sonile o Kenneth, si no me estoy equivocando, quizás de aula, también ustedes reconocen este tipo de especies, ¿no? Bien, chicos, aunque hay más chicos que me estaban comentando que conocían ciertos lugares del territorio peruano, ¿ya? Pero bueno, a lo que voy es que tenemos esta gran variedad de especies. Ujú, ujú. Ah, sí, Saomi. Wow. Bueno, Xiaomi nos comparte de una costumbre, ¿no? En cierto espacio de la sierra. No todos quizás tengan la misma costumbre. eh, de que te hacen pelar, ¿no? Una cierta papita para poder casarte. Esa es una de las características o costumbres que ellos tienen. Miren, ¿no? Válido, válido. Ah, también Kenneth comparte la misma historia. Bueno, primera vez también yo que escucho ello, ¿ah? Muy interesante esa situación. Ujú. A ver, sigamos. Ujú. Variedad de maíz. El maíz, nosotros normalmente utilizamos cuatro tipos de maíz, ¿ya? Eh, el maíz morado, ya pasó nuestra chichita morada, claro. El otro maíz es el maíz morocho, que normalmente lo utilizamos para alimentar a las aves, aunque algunas personas utilizan el maíz morocho para hacer tamales. Profesora, no, ¿cómo voy a hacer tamales? Sí, tú porque no estás acostumbrado, pero hay personas que sí hacen tamales con ellos. Así que no hay problema. Ellos ya lo saben preparar. Sale muy agradable además, ¿ah? ¿No? Y quizás alguno diga, profesora, pero yo nunca voy a comer un tamal de morocho. No estés tan seguro en realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguro que muchos de nosotros en algún momento, quizás no ahorita por la situación que todavía vivimos, pero sí por mucho tiempo, cuando íbamos a la panadería, sobre todo los fines de semana, comprábamos un tamalito para acompañar nuestro desayuno. Ya, muchas de estas personas que venden tamales lo hacen de morocho.
¿ya? Y claro, como tiene ese color anaranjado, que muchas veces es del achote, no te das cuenta y lo comes muy agradablemente. Ujú. Así que no hay problema. Ah, muy bien, Daniel. Sí, muy bien. Y no te das cuenta, a menos que te lo digan, te das cuenta recién ahí de que son de morocho. El sabor es el mismo, pues, porque estás usando maíz, no estás usando otro producto. Ujú. Así que son agradables en realidad, son muy agradables. Yo solamente supe que estaba comiendo un tamal de morocho porque mi mamá me lo dijo, porque si no antes no me hubiera dado cuenta tampoco. Ujú. Ah, para el ceviche es el maíz pacho, es el que parece galletita. Ujú. Es el que parece galletita. Ese maíz es bastante crocantito, parece galletitas y solo acompañamos para el ceviche y también para el caldo de gallina. Ahí van tres tipos, ¿ah? Y el otro maíz es el maíz de mote. Ujú. El maíz de mote, claro. Este maíz muy agradable también. Le acompañamos para una sopa de mote, en la cual podemos echarle menudencia de carnero. En realidad con menudencia de carnero queda muy rico, ¿ya? Y, o si no, con cabeza de carnero, que también a algunos les agrada. Bien, cualquiera de las dos es válido y ahí sobre todo se consume. Ujú. O de patitas, claro. También patitas de carnero, de res. Sí, dependiendo del lugar donde es nuestras raíces, la costumbre es distinta, ¿ya? Entonces vemos ahí diferentes tipos. Bueno, hay mayor variedad. Eh, También estas, por ejemplo, esta de coloración blanca y roja, no recuerdo el nombre exacto, pero también se utiliza para hacer la canchita, ¿ya? Ah, ya, y el maíz, pacho no, sería el maíz perla. Esta de acá creo que es el maíz perla, no se puede ver bien la imagen, pero el maíz perla que utilizamos para hacer las palomitas de maíz, con la cual compras cada vez que ibas al cine comprabas, o cada vez que veías una película en casa comprabas, ¿no? O compras aún, ya, ese es el maíz perla. Ah, ya, y los demás maíces, profesora, ¿qué pasa? Sí, también se utiliza para hacer canchita. Algunos lo utilizan para hacer chufla. No sé si habrás escuchado. Bueno, se hace de cualquier maíz en realidad la chufla. La chufla es el maíz tostado y molido y se lo hacen desayunos. Algunos le hacen como si fuera una masa morrita y le echan leche. Es muy agradable también, ¿ya? Eso depende también de las costumbres, para nosotros conocer más. Y lo que resta también lo hacen canchita, pero es un poquito más durita y también un poco más dulce que el maíz pacho. Solamente que como es un poquito más durita, las personas suelen no comprarlo y compran más el maíz pacho. Ujú. Sonile, sí, debe existir sonile, ¿no? Sopa de maíz. Debe existir, ¿no? Nuestra gastronomía peruana y la habilidad de los peruanos es muy grande y le han dado varias utilidades a los productos. Lamentablemente, a veces por este proceso de centralismo hemos olvidado nuestras raíces y la falta de identificación, la falta de identificación. Bueno, entonces, acá te da un significado de qué es un gen, pero ustedes en su curso de biología lo manejan de otra forma, creo. Así que les recomendaría mejor hacer una revisión de su curso de biología, ¿ya? ¿Qué cosa es el gen? ¿Ya? Recuerda, es el nivel genético el principal dentro de la variedad de especies. Nivel taxonómico o especie o específico. Profesora, suena casi lo mismo que el anterior. Bueno, sí, casi suena lo mismo, pero cuando hablamos de nivel taxonómico estamos hablando de las formas. Taxonómico, ustedes que llevan en su curso de biología, hablan de las formas, ¿verdad? Tiene la forma de un ave, un mamífero, un reptil, un anfibio, a eso, ¿no? Claro, muy bien, Kenneth. Eh, por ejemplo, cuando hablemos de nivel taxonómico, estamos hablando de las diferentes especies que puedo encontrar, no de sus características. A ver, para que te quede claro.
Cuando yo hablo de nivel genético, que me habla de la variedad, ¿ya? Variedad de genes, estamos hablando, por ejemplo, del oso, de los osos. El oso puede conocerse de diferentes características. Tengo el oso pardo, conocido por nosotros más como el oso yogi. Tenemos al oso panda, al oso de anteojo, al oso polar. Todos ellos, su diferencia solamente es lo genético. Profesor, ¿y por qué es lo genético en ellos? Porque cada una de esas especies están en condiciones climáticas distintas, así que su cuerpo, su pelaje, ha tenido que adaptarse a esas condiciones. En cambio, cuando hablamos de nivel taxonómico, estamos hablando de las diferentes especies, no de una misma familia que se presenta. Por ejemplo, un gato, una ave, ¿no? Vamos a decir en este caso un periquito, por ejemplo, eh, y también un perrito. Ujú. Claro, claro, son Mari. Entonces ahí está. Estos son los diferentes tipos. Ahora, estos son los diferentes tipos. Variedad o número total de especies dentro de un espacio geográfico. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de especies tenemos en este primer recuadro? ¿No? Por ahí un guacamayo, una vaquita, un anfibio, conocido como nosotros como la ranita, un tiburón y un cocodrilo. O caimán también. Igual, en esta segunda imagen, variedad de especie que es, por acá una sábila, si no me equivoco, esta es una hortaliza, perdón, eh, ay, se me fue el nombre, orquídea, ¿no? O tulipanes, creo, ¿no? Tulipanes más que exacto. Acá tenemos la tuna, tenemos también la presencia de la chirimoya y la lúcuma. Ah, ya, sí, tiene muy un parecido, una similitud con la guanábana, sí, tiene una similitud. Pero bueno, entonces, nivel taxonómico, entonces habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el bosque seco ecuatorial. Eh, Cuando me hablan de nivel taxonómico, tendría que mencionar a todas las especies presentes en ese lugar. Por ejemplo, podemos hablar de el guarango, podemos hablar de, eh, en este caso, de el algarrobo, también la presencia de la pava blanca, ¿no? Claro, el colibrí de cola espátula, ¿no? Y también podemos hablar, a ver, del oso de anteojos, ¿ya? El hecho de que esté mencionando a cada uno de ellos, ya estoy en el nivel taxonómico, porque cada uno de ellos son especies distintas, no tienen ninguna similitud, no pertenecen a una misma familia. Ahora, vamos con el otro. Voy a poner dos ejemplos y quiero que tú me digas quién tiene mayor nivel, eh, quién tiene mayor nivel taxonómico. A eso me voy. Vamos a imaginar una casa A, ¿ya? Una casa A tienen a una tortuguita, tienen a un perrito, a un gatito y a un periquito. La casa A. ¿Listo? La casa B tiene 20 gatos y 30 perritos. Dime tú, cuál de los dos hogares tiene mayor nivel taxonómico? Muy bien, Eliana. Muy bien, Alexandra. Daniel, Nilo, Sonile. Muy bien. La casa A es la que tiene el taxonómico que la casa B. ¿Por qué? Porque en la casa B tan solo tengo cantidad, más no tengo variedad. En cambio, en la casa A tengo variedad. Ahí está la diferencia. Profesora, ¿qué tal si en la casa A yo tengo un guacamayo, un periquito, por ahí un loro, ¿listo? Y en la casa B, y en la casa B tengo un perrito, un gatito y una tortuga. ¿Cuál de los dos tiene mayor nivel taxonómico? Muy bien, Daniel, muy bien, Alexandra.
Muy bien, Fátima. Sol Mari, muy bien. Bien. El que tiene mayor nivel en ese caso sería la casa B. ¿Por qué? Profesora, los dos tienen 3 y los dos tienen variedad. Sí, pero lo que pasa es que en la casa A todas son aves. En cambio, en la casa B tengo por ahí algún reptil, no, en este caso es un anfibio, si no me equivoco, ¿no? Tengo una tortuguita que no tiene ninguna característica similar a un perrito, ni tampoco el perrito y la tortuguita tienen alguna característica similar al gatito. ¿Te das cuenta? Diferencia de especies. ¿Listo? Vamos con la siguiente imagen. Dice acá, el Perú es el país más megadiverso, por eso ocupamos el segundo puesto en aves, el primero en peces, el primero en mariposas, el primero en plantas nativas domesticadas, el tercero en anfibios, ¿ya? Y esa es nuestra característica. Acá, a ver, sí, se han puesto. Primero en mariposas. Eso tienes que recordar, ¿ya? Sí, somos el primero en mariposas. Ah, ya. Muy bien, Alexandra, gracias. Gracias por el dato, gracias por el dato. Entonces sí estaba. Las tortugas son un tipo de reptil. Válido. Muy bien, vamos con el siguiente. Sistema, no, claro, ecosistema y ecología, ¿ya? Sistema y ecología. Nivel sistemático o nivel ecológico me está haciendo referencia pues a las especies que viven ahí, ¿bien? Pero que todos esos elementos que están dentro de ese espacio geográfico cumplen una determinada función. Mm, Implica de que los elementos propios de ese lugar no es que estén separados de funciones, ¿no? Aunque todos los que están ahí cumplen una determinada función. Todos aportan de alguna manera y tienen una conexión. Todos dependen, o sea, todos los elementos dependen de sí mismos, perdón, de los otros. Si uno de ellos falta dentro de ese lugar, todo ese ecosistema se ve alterado. ¿Ya? Por ejemplo, acá te hablan de los diversos ecosistemas del mundo. La sabana, perdón, en esto no sería sabana, esta es una imagen de un bosque tropical. El bosque tropical, el desierto, la zona submarina, en este caso quizás el mar tropical, por ejemplo, y la zona gélida puede ser los nevados, tal vez, ¿no? Igual acá, las 11 y 8 regiones naturales, clasificación que se inicia dentro del territorio peruano. Ahora, factores de la biodiversidad dentro de nuestro territorio, dentro del Perú. Primero, recordemos que nuestra cercanía a la línea ecuatorial ha influenciado en la alta concentración de animales, ¿ya? Alta concentración de animales y la alta concentración de plantitas. Entonces, la condición climática tropical influye dentro de las características de nuestro país. Condición climática tropical, ¿no? Baja latitud. Eso permite una mayor biodiversidad. Entre más nos alejamos de una zona climática tropical, la biodiversidad tiene una tendencia a reducirse. Ahí está. Entonces, gracias a nuestra baja latitud, tenemos todo este tipo de especies presentes. Nuestro siguiente factor es la presencia de la cordillera de los Andes. Gracias a la cordillera de los Andes tenemos los diversos pisos altitudinales y como consecuencia de ello, los diversos climas. Ahí está, la cordillera de los Andes generando los diversos climas o zonas climáticas, por ello una variación de las especies. Por ejemplo, tenemos nosotros dos tipos de zorro, el zorro costero y el zorro andino. El zorro costero tiene la tendencia de ser eh, pelaje claro, listo, su pelaje es claro, pero de menor tamaño. En cambio, el zorro andino
tiene mayor tamaño a comparación del zorro costero. Ahí está. Y su pelaje es un poco más oscuro, ¿no? Casi un color rojizo, como dice tu compañero, o nos comparte tu compañero la tonalidad. Eso se debe a la adaptación que ha tenido el zorro, porque antes el Perú se dice que fue llano. Ahí estaba el zorrito caminando por toda esa llanura. Pero sucedió una colisión de nuestras placas tectónicas e hizo que un grupo de los zorritos quedaran en la zona andina, estamos hablando sobre todo en la Quechua, y otro grupo de zorritos se quedaron en la zona costera. ¿Ya? Y ahí está pues la diferencia. Cada una de estas especies comenzó a adaptarse a estas condiciones distintas. Es ahí donde también las condiciones distintas que se han establecido gracias a la cordillera de los Andes es que nosotros determinamos las 8 regiones andinas, perdón, 8 regiones naturales. Las 11 ecorregiones no tanto se asocia, sí hay influencia, ¿ya? La cordillera de los Andes influye en las 11 ecorregiones, pero no es el principal. Recuerda que las 11 ecorregiones sobre todo hacemos una referencia de la latitud de ubicación. Otro factor serían las corrientes marinas, ya que gracias a las corrientes marinas, estas influyen con temperaturas distintas. Por ejemplo, tenemos una corriente marina que viene desde el norte, conocida como el mar tropical. Sus aguas de la corriente del Niño son cálidas y al ser cálidas generan que su concentración de especies sea menor y también genera la condición climática de la costa. Tiene menor concentración. Y tenemos otra corriente que viene desde el sur. A esta corriente la conocemos como la corriente de Humboldt, cuya influencia es generar la frialdad del mar. ¿Listo? Las aguas profundas ascienden y las aguas superficiales descienden. Ahí está. Gracias a esa confluencia de aguas cálidas y aguas frías es que nosotros tenemos una gran variedad de especies. Recuerda, el IMARPE, Instituto de Mar Peruano, en conjunto con la FAO, ambas instituciones indican de que el Perú presenta la mayor variedad de peces. Somos el primer país en gran concentración de peces. Por eso somos la envidia de muchos otros países y nos ven al Perú como una Coca-Cola en el desierto, ¿no? Si quieren entrar a nuestro país para extraer toda nuestra riqueza, en este caso sería ictiológica. Lamentablemente eso sucede, por eso es que en cierto momento de la historia nos quisieron hacer firmar la Convención del Mar, ¿no? Conocido también como la Convemar. Bueno, en su momento, cuando hablemos de mar peruano, te voy a explicar de qué se trató más o menos la Convemar, o de qué se trata la Convemar y de qué manera eso nos perjudica. O quizás sea algo positivo, ya tú vas a sacar tus propias conclusiones, ¿ya? Si es algo positivo o algo negativo tal vez. Bueno, pues tenemos diferentes tipos de especies. Factor social. Factor social tenemos la influencia netamente humana, nosotros. El hombre, dice, interviene en generar diversidad de especies. Claro. Interviene como un domesticador, ¿ya? De especies. Por ejemplo, las plantas nativas. La papa, por ejemplo, también nativa, que el hombre se ha encargado de su adaptación. ¿Ya? También el hombre interviene, por ejemplo, creando nuevas especies. Seguro tú has escuchado del Rottweiler. Has escuchado del Doberman. No son especies peruanas, pero hemos escuchado de estos animalitos, ¿no? Rottweiler, Doberman, Pitbull, ¿no? El Pug, ahí está. Gracias, Kenneth, justamente este animalito, siempre me olvido su nombre. ¿Ya? El Pug, entre otros, ¿ya? Disculpen si no me acuerdo los otros nombrecitos, pero sí son parte, ¿ya? El hombre lo ha creado.
Esos animalitos por sí solos, por la propia genética, naturaleza, no existen, sino que el hombre los ha creado. Y bueno, y de ahí estos animalitos se han ido reproduciendo y sobrepoblando la superficie. Por ejemplo, el Doberman y el Rottweiler fueron creados exactamente para las guerras mundiales que se dieron, con el fin pues de que si cogían a un adversario, no uno del bando opuesto, lo sometían a torturas y finalmente lo terminaban tirando hacia donde estaban los perros para que ellos los destrozaran. Pues estos perritos tienen la mandíbula bastante fuerte. Eh, en la actualidad sabemos que ya estos animalitos se pueden domesticar, se los puede adaptar, ya no te atacan si tú lo sabes criar, ¿ya? Por lo menos yo de pequeña he tenido Doberman, he tenido por ahí 3 Doberman, y en las oportunidades que he tenido de tener contacto, y a pesar que en ese tiempo yo tenía pues 6 7 años, era muy pequeña cuando ellos llegaron, en ningún momento me atacaron, por ejemplo, en ningún momento. Más bien eran bastante dóciles conmigo, jugaban, todo eso. Tanto que sí mi mamá me permitía estar con ellos. En cambio, si tú a los animalitos, a estos tipos de perritos, tú los tratas mal, los vuelves un poco ariscos y pueden atacar a las personas. Lo mismo pasa con esta otra raza conocida como el Rottweiler. Yo tuve Doberman, pero Rottweiler solamente he tenido contacto con ellos porque es otra persona la que tuvo criando o cría este tipo de animalito. Este Rottweiler también es muy amiguero. Viene, te lame, juega contigo, todo, y no te hace daño. O sea, su juego es bien, bien cariñoso. Igual, todo depende de cómo tú crías un animalito. Y por ahí seguro ustedes han escuchado a mi Rottweiler de 30 centímetros. Por ejemplo, ella también es muy atenta al sonido, pero si se tratan de niños, ¿ya? O sea, si tienes a un adulto y a un niño al frente de ella se va con el niño, ¿no? Y comienza a jugar con el niño. Es muy, muy tierna en ese punto. Entonces, todos esos animalitos sí se pueden adaptar a nosotros. Hasta el pitbull se puede adaptar a nosotros. Todo depende de cómo los críes. Y también tienes que ser responsable con este tipo de animalitos bastante grandes, como el pitbull, el rottweiler, el doberman, porque lamentablemente como son animalitos de laboratorio, dicen que a veces pueden atacar a sus propios dueños. Bueno, como te dije, en mi caso nunca me atacaron, siempre fueron muy, muy tiernos, nunca se comportaron mal, o se portaron mal, perdón. Pero si ese fuera el caso, tú tienes que saber cómo tratar a este tipo de animales cuando se vuelven agresivos o cuando tratan de atacar a otro animalito. Si lo sacas a la calle, creo que eso está de más decirlo, tienes que sacarlo con bozal, ¿bien? Por el bienestar de las otras personas, porque son animales muy grandes y te pueden jalar, ganar en fuerza. Y en otro caso, saber también cuáles son los mecanismos de poder contrarrestar el ataque de este tipo de animales. ¿Ya? No es golpearlos porque si tú lo golpeas, le echas agua, ¿no? Por más que lo patees, ese animal nunca suelta a su víctima. ¿Ya? Tienes que, en este caso sé que es la situación de querer como que ahorcarlo, por ese tipo de animales tienen que tener collar de castigo, porque si se vuelven bravos, tú lo coges del collar de castigo y lo puedes sostener de ahí. Sí, pero hay que tener bastante cuidado con ellos. Y esto el hombre lo ha creado. El pug, por ejemplo, el pug, ¿no? El pug. El pug, este perrito es un perrito más pequeño, es amoroso, todo, pero ellos sufren de algo, que son de migrañas. Su cerebro, su cabecita es muy pequeña para su cerebrito, la contextura de su cabecita. Por eso que cuando ellos van creciendo, van teniendo problemas en la visión, dolores de cabeza. Igual el hombre los ha creado. Ujú, ujú, claro, sí. Como también hay otro tipo de raza también que sufre de cuando van creciendo, les van dando dolores en la cadera. Pero ahora te indico por qué se da eso, porque el hombre lo ha creado y recuerda que el hombre, por más que trate de tener mucho cuidado, a veces pueden existir este tipo de deformaciones que él interviene. A ver, otra forma como él ha intervenido es también haciendo los injertos.
De seguro que nosotros hemos ido al mercado y hemos encontrado dos tipos de mangos. El mango chiquito, amarillito, ¿no? Que a veces tienen pequitas negras. Y el mango amarillo con anaranjado y bastante grande. Y entre los dos hemos tomado muchas veces de comprar el grande, porque a muchos les agrada este manguito más grandecito. Pero lo que tú no sabes es que ese manguito grande en realidad es un injerto. Lo que hizo el hombre es coger características de la papaya, características del mango y juntarlas para crear el mango papaya. Hemos comido muchas veces naranjas y nos encontramos en la situación de que existen naranjas que es muy difícil de sacarle la cáscara. Es tan difícil que al final de comer una naranja terminamos con nuestro dedito doliéndonos. Claro, se juntó las características de la mandarina y de la naranja y se creó eh, la naranja mandarina, ¿no? La naranjina. No había escuchado ese nombre, Alexander, así que no podría decirlo, pero es la naranja mandarina, esa naranjita que tú lo puedes pelar con facilidad, sale rápidamente su cáscara, es un injerto creado por el hombre. La toronja, por ejemplo, también es el llamado zamboa. Creo que lo conocemos también algunos con otro nombre, no recuerdo. Y la combinación con la naranja. Y es ahí donde sale la toronja. Claro, tiene una tonalidad a la sandía, pero esta es la toronja, la toronja. Que algunos lo consumen, dicen, para bajar de peso, creo. Mm, bueno, eso es lo que he escuchado. No sabría decirte si es correcto o no esa información. Ya. Los injertos no. Ya los injertos no, porque simplemente cojo una ramita de una, cojo la ramita de la otra, las uno y el hecho de que están unidas esas dos ramitas crean un producto distinto. Lo que sí es malo y para ello sí les invitaría a que vieran, es una película un poquito extremista, ¿ya? Pero es más o menos lo que podría suceder si nosotros consumimos en grandes cantidades lo que son las transgénitos. Los productos transgénitos, esos sí son malos, porque esos son productos creados en laboratorios con el fin de que la semilla sea más resistente a los cambios climáticos que están sucediendo. Por ejemplo, que si hay una plaga, la plaga no le haga daño. Si hay por ahí poca agua, que la poca presencia de agua tampoco le cause o lo genere su deceso, más bien se mantenga. Pero el consumo de estos tipos de productos puede generar que nosotros, nuestras alergias se manifiesten o simplemente hacer que la nueva población ya tenga problemas de alergia. Sí, se hace más notorio, por ejemplo, ¿no? Algunos seguro estornudamos cuando olemos un poquito de polvo, ¿no? Están barriendo la casa y lo están barriendo pues a mala gana y se alza mucho polvo, olemos ese polvo y comenzamos a estornudar. Ya, si hacemos consumo de muchos productos transgénicos, puede hacer que ese pequeño estornudo se vuelva en una situación de emergencia. ¿Ya? Genera malformaciones. Una mujer embarazada consume productos transgénicos puede generar malformaciones en el feto o en el bebé. Puede generar malformaciones. Un tipo de película que criticar de manera indirecta a los productos transgénicos es la película ¿Qué le pasó al lunes? No sé si exactamente se llama así, porque Netflix lo suelen cambiar de nombre, pero se trata de tres chicas, ¿no? De tres niñas, en la cual se dice que en un tiempo futurista, pues debido a la sobrepoblación, a muchos de ellos los ponen a dormir. Y solamente queda una despierta, la que hace su vida normal. Pero esta abuelita, en vista de que pierde a su hija, trata de conservar a las 7 niñas y en base a eso se desarrolla todo el trama. No te voy a contar más, pero si deseas lo puedes buscar. No solamente está en Netflix, creo que están en otras plataformas, ¿ya? Así que te invito a buscarlo y a ver esa película para que entiendas más o menos cuál sería la consecuencia de usar muchos productos transgénicos. Aunque la FAO
indica que los productos transgénicos son una manera de poder contrarrestar la hambruna mundial. Y eso nadie le quita mérito. Es verdad, puede ayudarnos a terminar con la hambruna mundial, pero tampoco por eso debemos dejar de lado lo negativo que todavía sigue siendo. Para esto necesitamos un mayor campo de estudio para reducir la parte negativa, lamentablemente. Ujú. Así es, Kenneth. Bueno, aunque son 7, ya no serían gemelas. Creo que llevan otro nombre cuando ya son 7. Bien, entonces, ante la presencia de esta gran biodiversidad, tratamos de conservarla. ¿Y cómo la vamos a conservar? Creando las áreas naturales protegidas. ¿Listo? Se crean las áreas naturales protegidas. Ahí está. ¿Qué es un área natural protegida? Es un espacio marino o continental en la cual se trata de conservar las especies endémicas o especies propias de este espacio geográfico. A ver, ¿qué más podemos establecer acá? A ver, un instante, por favor. Listo. Bien, ¿qué más podemos establecer acá? Que el concepto de áreas naturales protegidas no nace en el territorio peruano, sino que es un concepto que nace en otro país, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos en su inicio, cuando crea las áreas naturales protegidas, no era con el fin de conservar directamente a una especie, sino lo hace con otro fin, pues. Recuerda que cuando tú escuchas de un país que está conservando algo sin ningún beneficio o sin obtener una ganancia de cuidar ello, los países lo ven como un país ejemplo. Entonces, si se trata de invertir, invierto en aquel país pues trata de conservar aquello que a pesar que no le va a dar ganancia, lo trata de cuidar. Bueno, ese fue el pretexto de Estados Unidos para obtener mayores inversiones dentro de su estado. En un inicio, seguro hemos escuchado de Yellowstone. En un inicio, Yellowstone conservaba comunidades indígenas en Estados Unidos. Para ello, para que tengas un poquito de contexto, te invito a ver películas del oeste o quizás, como te dije hace tiempo, La familia Incas, porque ahí hay un capítulo directamente donde habla de esta zona de protección para las comunidades indígenas y cómo, o sea, es un reclamo, porque ahí se reclama de que en realidad estas zonas de conservación de comunidades indígenas no cumplía o no les garantizaba el bienestar de estas comunidades. ¿Ya? Así que les invito a ver en este capítulo, ahí está, como le dije a ustedes hace tiempo, está en YouTube, así que lo buscan, lo googlean y lo pueden observar. Ahora bien, ¿por qué te digo que no existía esa garantía? Lo que pasa es que al encerrarlos a ellos, les encerraban con pocos recursos, en un espacio donde ni siquiera había muchos recursos naturales. Y ellos eran netamente recolectores. Ellos iban, sacaban productos y con eso sobrevivían. Al ver que escaseaban estos productos, muchos de ellos salían de la zona de reserva a buscar productos en otros espacios. Y al salir de la zona de reserva, ahí sí se permitía pues a estas personas todavía como que cazarlos, ellos lo llamaban así, ya porque o los caracterizaban como si fueran animales, lamentablemente, y mataban a los indígenas de Estados Unidos. A los pocos años, cuando se dan en cuenta de esta zona reservada, se percatan de que no existía la misma cantidad de la comunidad indígena y al contrario, en vez de siquiera mantenerse la cantidad o incrementar, en caso positivo, incrementar, estaban reduciendo cada vez más y ya estaban a punto de extinguirse. Es así que cambian o reestructuran el área de conservación. Ya no dicen vamos a cuidar a las comunidades indígenas, sino dicen ahora vamos a cuidar una especie. Y la pregunta es, ¿y qué especie cuidamos, no? Estados Unidos comenzó a buscar ver qué especie podemos cuidar y es ahí donde encuentran encuentran al oso gris. No,
el oso pardo. Estoy cambiándole el nombre ya, al oso pardo. Más conocido por nosotros, como te dije, el oso yogi. Claro, ¿no? En la película justo se desarrolla, ¿no? En Yellowstone, donde está el oso yogi tratando de persistir. Bien, entonces cambian toda la estructura, ya no cuidan comunidades indígenas, ahora cuidan al oso pardo, dan el concepto de que es un área natural protegida y también asocian al oso pardo con algo más, cuidar zonas de evolución geológico, ya que en Yellowstone vas a poder encontrar masas de aguas cálidas, ¿ya? Ahí sí hay lagunas de agua caliente, como también vas a encontrar a los famosos geyser. Los chorros de agua caliente también son propios de ese lugar. Así pues ahí están las áreas naturales protegidas. El Perú copia este concepto, pero en un inicio el que se encargaba de la conservación de las áreas naturales protegidas era el Ministerio de Agricultura, en la cual estaba inscrito el INREN, el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Este instituto, si bien habla de los recursos naturales y la agricultura también habla, el Ministerio de Agricultura también habla de los recursos naturales, pero ellos no te dicen, oye, no lo uses. Ellos al contrario te dicen, oye, aprovéchalos, utilízalos responsablemente, pero utilízalos. Entonces se van o están en contra entonces del concepto de áreas naturales protegidas. Es así que para el 2009, nuestro expresidente, en este caso Alan García, propone la creación de un ministerio. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura, perdón, el Ministerio del Ambiente. Dentro del Ministerio del Ambiente va a crear al CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Ya? Recuerda, el Ministerio del Ambiente, conocido también por sus siglas como MINAM, es el organismo gubernamental. Organismo gubernamental. El CERNAM vendría a ser el ente rector o el que se encarga de administrar las áreas naturales protegidas. Y por último, quien se encarga de la clasificación de las áreas, perdón, de colocar las categorías, y también algunos le consideran como el que agrupa a las áreas naturales protegidas, es el SINAMPE. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de un área natural protegida? La conservación biológica. Por eso el Ministerio de Agricultura y Riego no se asocia a esto. También es conservar lugares de interés cultural, paisajístico y científico. Contribuir en el desarrollo sostenible. Sí, las áreas naturales protegidas, en lo posible, se evita la extracción, pero eso no implica de que ya existen espacios donde el poblador en periodos anteriores ya realizaba actividades y ya no se les puede decir, sabes que no hagas tu actividad, no, que va a seguir desarrollando sus actividades, pero mediante aspectos sostenibles. Es así que se da la clasificación. Existen dos tipos de clasificación. La primera que vamos a analizar es la clasificación en base a la administración, o sea, cómo estoy tratando de conservar esas áreas naturales protegidas. Existen áreas naturales protegidas cuya conservación está dada por el gobierno central. A esto se le denomina áreas de conservación nacional o también conocidas con sus siglas ACN. Quien se encarga de su administración directa es el CERNAM. Cuida estas 75, hasta el momento, hasta el día de hoy al menos, 75 áreas naturales protegidas de administración nacional. Tenemos un ejemplo ahí, Machu Picchu. El gobierno central es el que se encarga de su conservación. Pero existen áreas que cumplen con la característica de tener una especie relevante o especies que están en peligro de extinción y la población quiere que el Estado se encargue de conservarlas porque ellos no cuentan con los medios.
¿listo? No tienen los ingresos suficientes como para poder invertir en la conservación. Es así que se van primero al gobierno central a pedir ayuda. Pero cuando el gobierno central, en este caso el CERNAM, ha comenzado a estudiar esta área natural protegida, o esta supuesta área natural protegida, pero se ha dado cuenta que no cumple con las características, simplemente el CERNAM le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no puedo conservarlo. No cumple con los parámetros mínimos. Es así que la comunidad se dirige ahora al siguiente nivel, la administración. En este caso estaríamos hablando de las áreas de conservación regional. ¿Listo? Las áreas de conservación regional. Conocidas como por sus siglas ACR. ¿Ya? Ujú, ujú. Ah, muy bien. Sí, tengo entendido que Machu Picchu otra vez está aperturado. Se había negado la apertura de Machu Picchu en vía de la situación sanitaria en la cual nos encontramos, pero como un fin de poder lograr activar la economía peruana, otra vez se les ha permitido pues permitir el acceso de población a sus instalaciones. El siguiente punto es el área de conservación nacional, como le dije. El gobierno regional es el que se encarga de su conservación del espacio. Por ejemplo, tenemos la Huacachina. La Huacachina no tiene dueños, así que el gobierno regional se ha encargado de su conservación. Pero ¿qué tal si un espacio geográfico tiene ciertas características donde hay una especie relevante? Se ha presentado ya un informe, ¿no? Pero lo importante es que tiene dueño. Bien, lo importante es que tiene dueño. Es ahí donde el gobierno nacional ya no puede intervenir, ni tampoco el gobierno regional. Si este tiene dueño, ya sea un solo dueño o la comunidad sea el dueño, y ellos han encargado de conservar este espacio, a ese tipo de nivel se le conoce áreas de conservación privada. ¿Por qué? Porque ellos van a cobrar un ingreso para que las personas vayan y observen todo ese lugar. Van a cobrar un ingreso. Y las ganancias que obtienen de ese ingreso, las van a invertir en esa área natural protegida. Y el exceso de ganancia es lo que ellos lo van a utilizar para su bienestar. Vamos a suponer que tú te vas a Madre de Dios, te compras 2 hectáreas y dentro de esas 2 hectáreas está el lobo de crin y el ciervo del pantano. Como es una especie en peligro de extinción, CERNAM te va a obligar que ese lugar tiene que ser considerado un área de conservación. No puedes desarrollar cualquier actividad, no puedes desarrollar tala, no puedes simplemente deforestar para poder desarrollar la agricultura. Al contrario, tienes que cuidarlo. Y si vas a desarrollar alguna de estas actividades, tiene que ser sin alterar el ecosistema. Pero como tú eres el dueño, CERNAM te va a decir, está bien, tú eres el dueño, tú eres el que va a cobrar el ingreso a tu área natural protegida, pero yo te voy a vigilar. Yo te voy a vigilar que un porcentaje de ese dinero que estás obteniendo vaya a la conservación de este espacio. Y el otro porcentaje te lo quedas tú, es tu ganancia. Por eso es que en la selva tú vas a encontrar muchos espacios donde te hablan, ¿no? Tenemos al delfín rosado, tenemos las charapitas, o tenemos al guacamayo, muchos de estos espacios, pero en la ganancia que ellos obtienen tratan de invertirlos en sí mismos para conservar a las especies. No, el Parque de la Leyenda es la municipalidad. Este caso, es un espacio creado para mostrar toda la riqueza del mundo. Bien, ahora vamos acá. Profesora, ¿y la SARNAM se encarga de vigilar a todas ellas? Sí, a todas los va a vigilar, pero solamente se encarga de la administración de estas 75 áreas naturales protegidas. Las demás, cada nivel de gobierno, cada nivel se va a encargar de su propia conservación. Pero si CERNAM ve que alguno de ellos obra mal, y CERNAM se va y los puede multar.
Por ejemplo, acá tenemos el área de conservación privada de Quiquilla, ubicado en Amazonas, donde visualizamos al oso de anteojo. Y vamos, según su aprovechamiento pueden ser de dos tipos. El de uso directo, cuando solamente me permiten desarrollar actividades como extracción de los recursos, pero mediante mecanismos de manejo sostenible. Y lo que se me está totalmente impedido es hacer deforestación. En el intangible puedo hacer investigación, educación, turismo, recreación, lo mismo que en las áreas de uso tangible, pero a diferencia de que acá no puedo hacer ningún tipo de actividad económica. Ninguno, ni agricultura, ni ganadería, nada por el estilo. Y además, tampoco puedo aprovecharme de sus recursos que estén adentro. No que encontré por ahí un manguito y lo saqué para comerlo, no, te pueden multar simplemente. Y la multa no solamente se basa en un aspecto económico, sino también en un aspecto penal en la cual te pueden privar de tu libertad o simplemente nunca más permitirte el ingreso a cualquier área natural protegida. Vamos por acá. Ahora, el SINAMPE va a establecer categorías. ¿Cuántas categorías definidos o estables? Son 9 categorías estables. Parque Nacional, Santuario, Santuario Histórico, Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Paisajística, Reserva Comunal, Bosque de Protección y Coto de Caza. Esas son categorías estables. Esas categorías se han dividido en dos o se han clasificado en dos tipos, de uso indirecto y las de uso directo. Y carácter transitorio quiere decir que solamente se manifiestan por un corto tiempo. Todas las áreas naturales protegidas o todos los espacios geográficos que quieren ser considerados un área natural protegida, primero llegan acá, a la zona reservada. Acá es donde se va a hacer la investigación. Y si ve que cumplen con los requisitos establecidos para ser un área natural protegida, recién se le pasa al SINAMPE, quien va a ver en cuál de estas categorías se asocia. Vamos ahora por acá. ANP de uso indirecto. Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional. El Parque Nacional es un espacio, ya, te voy a resumir todo esto, ¿ya? Para que no te compliques la vida. Todo esto te lo resumo simplemente en 3 palabras. Te lo resumo. En que un parque nacional conserva flora y fauna y paisaje. Sí, un parque nacional conserva a estos 3 espacios. Flora, fauna y paisaje. No importa si es solamente un ejemplo de flora, si es un ejemplo de fauna y si es solamente un ejemplo de paisaje, no importa. Tienen que estar los 3. Y a la vez también tienen que cumplir con este último criterio. El último criterio es que no exista ninguna intervención. ¿Ya? Que no exista ninguna intervención. ¿Listo? Así de fácil, por favor recuerda, Parque Nacional, flora, fauna y paisaje, y sin intervención alguna del hombre. Acá tenemos a 2 nutrias, ¿ya? Algunos dicen que parece que es una pareja de nutrias, que uno es macho y otro es hembra. Y en particular dicen que esta que está al lado derecho de nuestra pantalla, dicen que es una hembra. ¿Por qué? ¿Cuál es su alegato? De que ella parece estar molesta, ¿no? A diferencia de él. Y él parece que estuviera diciéndole algo. Sí. No sé si sentirme ofendida o, o no. Estoy con esa duda existencial todavía. Pero bueno, al margen de todo eso, chicos. Bien. Sigamos acá. Esta imagen pertenece
a la zona del Parque Nacional del Manu, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el Gallito de las Rocas, las nutrias, que es nuestra imagen principal, guacamayos, que van a ser conservados en este lugar. Sí, eso es correcto, Kenneth. Es nuestra ave nacional, el gallito de las rocas. A ver, otra característica de un lugar que no se permite extracción, como es el Parque Nacional, el Santuario Nacional y Santuario Histórico, recuerda que en absoluto no puedo extraer nada. Si yo extraigo algo, si yo saco algo, rompo algo, me pueden generar una penalidad, ¿ya? Vamos a borrar. Sí, el Manu está cercado para evitar que el hombre altere su espacio, pues. Otro ejemplo de parque nacional tenemos el Huascarán, porque conserva los nevados tropicales del planeta 71, en este caso el nevado tropical más alto del mundo. El Parque Nacional de Cutervo, que se ubica en Cajamarca. Cerros de Amotape, entre Tumbes y Piura. Recuerda que el Cerro de Amotape pertenece a la zona del bosque seco ecuatorial, ¿verdad? Y el Parque Nacional de Yanachaga Chamillén, en Pasco. Y vamos con el siguiente. ¿Ya? Santuario Nacional. A ver, en el Santuario Nacional vuelvo a resumirte todo esto. ¿Ya? Mira, te estoy resumiendo todo esto. Todo esto. En el Parque Nacional se dice, perdón, en el Santuario Nacional se dice, conservas flora o fauna o paisaje. Profesora, o sea, uno de ellos nada más, sí, uno de ellos. ¿No puede ser dos? No. Mucho menos los tres, claro, tampoco los tres, solamente uno de ellos. Y sobre todo también hay que recordar que la intervención es mínima. Ujú. Exacto, Kenneth, ¿ya? La intervención del hombre es mínima, no ha alterado mucho este lugar. No es que se pueda intervenir, sino que antes de ser declarado un santuario nacional, el hombre había intervenido, pero de baja manera. En el Parque Nacional, el hombre todavía no había intervenido y lograron delimitar todo ese espacio y conservarlo, antes que el hombre intervenga. Ujú. Exacto. Borramos. Y tenemos por acá, esta imagen pertenece a los manglares de Tumbes, ¿ya? Y tenemos acá el caimán, ahí todo sexy tomando sol. Vamos con la siguiente. Tenemos el santuario de Megantoni, que es el más extenso realmente de los santuarios, y conserva la parte paisajística, o sea, el pongo de Mainique. Tenemos el Santuario Nacional de Calipuy y por favor, recuerda este nombre, Calipuy. Vamos a volver a tocar este nombre, Calipuy. Calipuy es la única área natural que tiene dos clasificaciones. Ya Calipuy es la única área natural que tiene dos clasificaciones. Cuando está en la clasificación de Santuario Nacional, se le conoce como la Puya de Raimondi. Siguiente tenemos el Santuario Nacional de Tabaconas, Nambayé, en Cajamarca, que protege, en este caso, el páramo, ¿no? Dentro de ellos estaría el oso de anteojo, que se ha adaptado también en el páramo. Tenemos al Santuario Nacional de Guayay, ubicado en Pasco, donde se protege las geoformas. Y aparte tenemos el santuario histórico. En un santuario histórico se trata de conservar un espacio monumental, un espacio arqueológico. Acá sí no te puedo reducir nada, pero recuerda esto, tiene un alto valor arqueológico e histórico. Profesora, ¿Cuelap es un santuario histórico? No, ahí está la diferencia.
Lo que pasa es que en un santuario histórico, si bien mi importancia o el punto esencial de todo ello es la conservación de un lugar con un legado histórico, que es importante para nosotros, también se trata de conservar a las especies que viven ahí. Por ejemplo, las plantitas, los animalitos. Ujú. Por eso, ajá, ahí ya no podríamos hablar, por ejemplo, de las líneas de Nazca, porque las líneas de Nazca solamente me trato de conservar a las líneas, que nadie altere las líneas, pero no me estoy enfocando en si conservo la flora, la fauna que vive ahí. Claro, ¿ya? Esa es la diferencia entre un santuario histórico y un espacio cultural, que la diferencia cuando el Ministerio del Ambiente se encarga de cuidarlo y el otro el Ministerio de Cultura. En absoluto. En algunas áreas naturales protegidas sí hay comunidades viviendo, pero solamente ellos son los aptos para vivir ahí. Si alguien quiere ir, por ejemplo, de acá de Lima, quiere ir y comprarse un terreno por allá, dentro de algún santuario o algún lugar considerado como área natural protegida, no se le permite, porque solamente tienen que estar personas que sean autóctonas de ese lugar o que hayan vivido antes de que sea declarado como un área natural protegida. Por ejemplo, acá tenemos el bosque de Pomac en Lambayeque que protege los restos de la cultura del señor de Sica. Allá, acá, los otros santuarios históricos, solamente son 4 santuarios históricos. Machu Picchu, Pampas de Ayacucho, donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, y la batalla de Chacamarca. No, la batalla de Junín, conocida también. Eso es en la Pampa de Chacamarca. Ahí está. Y nos vamos con las de uso directo. Las de uso directo tenemos a la Reserva Nacional, en la cual sí se me ha permitido desarrollar actividades económicas, pero tienen que ser actividades económicas sostenibles y no todas las especies puedo retirar. O sea, por ejemplo, ¿no? El delfín rosado, profesora, ¿lo puedo cazar? No, solamente algunas especies. Hay otras especies que están en absoluto impedidos de extraer. El paiche sí se puede traer, ¿no? Si este es un paiche, mira, el que tiene acá el señor cargado es un paiche. Ajá. Profesora, ¿en una reserva nacional se pueden desarrollar la caza? Sí, puedes hacer caza, pero solamente de aquellas especies que estén en gran cantidad. Los que están en poca cantidad, no, porque te pueden demandar con eso. Y para hacer o para desarrollar la caza tienes que solicitar un permiso especial. ¿Hay cotos de caza también, profesora? Sí, pero esos cotos de caza sí se desarrolla la caza también por épocas y su única actividad pues sería la caza. En cambio acá no, pues. Acá también podría, no es que sea su actividad principal, sino que podría siempre y cuando se diga que existe una gran cantidad de esta especie. Y como toda área natural protegida está impedido a desarrollar deforestación. Ya no se permite la deforestación. Esta imagen pertenece a Pacaya Samiria, ubicado en Loreto. ¿Ya? Claro, se considera la reserva nacional más extensa. Acá tenemos a Pampas Galeras, a la zona de Salinas y Aguada Blanca, la reserva de Paracas y Reserva Nacional de la Chay. Acá también podríamos mencionar a la Reserva Nacional de Calipuy. Profesora, pero era santuario nacional. Sí, pero Calipuy es la única área natural protegida que tiene 2 categorías, como Reserva Nacional y como Santuario Nacional. Cuando te digan Santuario Nacional de Calipuy es porque te están hablando de la Puya de Raimondi, o también conocido como Titanca. Cuando te digan Reserva Nacional de Calipuy, porque te están hablando del guanaco, ¿ya? Del guanaco. Y Reserva de Biosfera. Chicos, la Reserva de Biosfera es una clasificación autónoma, ¿ya? Reserva de Biosfera,
dada por la UNESCO. Así que si te dicen, la reserva de biosfera es una clasificación del Perú, eso es falso. Esa es una clasificación dada por la UNESCO, en la cual la UNESCO trata de conservar espacios donde existe un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Pero es una clasificación dada por la UNESCO, por eso tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Importancia, promover el desarrollo sostenible. Ahora, ¿todas las reservas nacionales son áreas naturales protegidas? Falso, porque existen reservas nacionales cuya característica no es ser un área natural protegida. Tal es el caso de Cuelap. Cuelap no es un área natural protegida, está conservada así por el Ministerio de Cultura, tiene otro fin, pero también es considerada una reserva de biosfera. Ahorita te voy a mencionar en la siguiente diapositiva las zonas de reserva de biosfera. Ahora quiero que comprendas esto de acá. Miren, la reserva de biosfera comprende 3 zonas. La principal y la más importante es el núcleo. El núcleo es a lo que nosotros normalmente llamamos área natural protegida, ANP. ¿Listo? Pero este ANP, si bien a él trato de conservarlo, también tengo que conservar la zona periférica. ¿Por qué? Porque si yo no conservo esta zona que está rodeando al área natural protegida, lamentablemente también se va a ver alterado. ¿Listo? También se va a ver alterado. Así que tengo que conservar a todo. Esta zona que es contigua o continua al ANP se conoce como zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento es un espacio, un ratito por favor. Ya, ahora sí. Sí, muy fuerte, está prendido demasiado fuerte su megáfono. Y sí. Bien, a ver, la zona alrededor del área natural protegida se conoce como zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento es un lugar donde el hombre puede desarrollar actividades, pero sobre todo se conoce como una zona experimental. Profesora, no entiendo ello. Es que tú sabes que para cuidar un espacio yo tengo que buscar mecanismos de conservación, pero ¿cómo puedo saber qué mecanismo de conservación me es útil para esta área natural protegida? Recuerda que las áreas naturales protegidas no son iguales por más que pertenezcan a una misma categoría. Son diferentes cada una de ellas. Es así que yo tengo que buscar un mecanismo propio para cada lugar. Una forma de yo saber cuál es el mecanismo adecuado es utilizar esta zona de amortiguamiento como una zona experimental. A ver, tengo un mecanismo A. Utilizo ese mecanismo A para ver si si va a funcionar. Si yo veo que ese mecanismo A, en vez de ser positivo, o sea, en vez de permitir que las especies comiencen a repoblar este lugar, en vez de desarrollar eso, genera que las pocas especies que habían ahora desaparezcan o prácticamente estén a punto de desaparecer, elimino ese primer proceso y busco otra forma de conservar. Busco otro mecanismo. Ahora busco el mecanismo B y veo que el mecanismo B sí me está dando resultado. Recién ese mecanismo B lo llevo a la área natural protegida, al núcleo, para ver cómo lo conservamos, ¿no? Lo llevo al núcleo y ver que vamos a ver cómo se comienza a conservar toda esa área natural protegida. Entonces, zona de amortiguamiento, también llamado zona tampón, o también si te preguntan qué es lo que se hace ahí, bueno, es como una zona experimental donde existen algunos pobladores que pueden tener, sí, sus terrenos ahí y pueden desarrollar actividades, sí, pero sus actividades tienen que ser enfocadas en desarrollo sostenible. Y la zona de transición es la parte más alejada.
También acá se trata de conservar, pero en ese lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Sobre todo están las comunidades autóctonas del lugar desarrollando sus actividades. Acá ya puedo desarrollar industria, pero una industria sostenible. En la parte de amortiguamiento, sobre todo agricultura y ganadería, que son las que generan menos impacto. Industria recién en la zona periférica. Y bueno, por acá tenemos algunas áreas naturales protegidas, las que son consideradas reservas de biosfera. Ahí está, los bosques del noroeste, Motapes, Manglares, Reserva de Biosfera de Huascarán, Reserva de Biosfera del Manu, Reserva de Biosfera del Gran Pajatén y la Reserva de Biosfera de Oxapampa, Ayánica, Yanesha. Bien, chicos. Vamos con la práctica. La práctica lo voy a proyectar de manera rápida por cuestión de tiempo. ¿Sí? Porque si no, no nos va a dar el tiempo. ¿Ya? Para ir explicando las claves. Un ratito, a ver. Ya, chicos, vamos a comenzar con la práctica. Muy bien, Denise. A ver, pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Alexandra. ¿Ya? Creo que en la primera no hay duda. Nos están hablando del convenio de la diversidad biológica y todo lo que nos están describiendo se relaciona justamente a la biodiversidad. Muy bien, Eliana. Ahí estaría la respuesta. 1 a casa. No, no exactamente te está diciendo, te está haciendo referencia por si acaso el texto de que el conjunto de ecosistemas, ¿ah? Sino te está hablando de las especies o de las vidas que encontramos dentro de los ecosistemas. Bien, Kenneth. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 2? Muy bien. Por ahí, Denise, Alexander, Sonile, Eliana. Alexandra, Cintia. Muy bien. Ya, a ver, dice respecto a la biodiversidad peruana, indique las proposiciones correctas. Destaca a nivel mundial por tener la mayor diversidad de peces, así como gran variedad de mariposas. Sí, los dos son correctos, ocupamos el primer puesto. El Perú es reconocido como un país megadiverso a nivel mundial. También eso es correcto. Abastece de insumos a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos. También, ya está abasteciendo ello. Así que la respuesta de la pregunta número 2 sería dado. Dos dado. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3, ¿cuál sería la clave? Muy bien, Denise. Alexandra. Eliana, muy bien. Ya creo que son todos. Dice, sobre la biodiversidad en el Perú indique los enunciados verdaderos o falsos. La gran biodiversidad en nuestro territorio es el resultado de los factores naturales y sociales. Claro, habíamos visto, ¿no? El hombre y la naturaleza de ambas formas intervienen dentro de la variación de especies. Permite satisfacer las diversas necesidades humanas como fuente de alimentación, sí, verdadero.
La mayor biodiversidad en el Perú se localiza en la costa. También, no, mayor biodiversidad del Perú se localiza en la costa, es falso, se localiza en la región amazónica. La mayor variedad de papa existente en nuestro país es un ejemplo de variedad a nivel genético, sí. Así que la respuesta en este caso sería la 6, avión. Ahí está. Ya creo que nos quedamos en Eliana, Nancy, Alexander, Saomi, Cintia y Nilo. Se sumaron por ahí con sus respuestas. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 4, muy bien, Denise. Ya creo que son todas las respuestas por el momento. Vamos a ver, a nivel jerárquico, la biodiversidad presenta 3 niveles: la diversidad ecológica, la diversidad de especie y la diversidad genética. Respecto a esta última, señala la alternativa correcta. También denominado diversidad de ecosistema o de espacios, eso no es correcto. Incluye variedad de comunidades bióticas y medio físico de los que lo rodea, tampoco. Agrupa especies con características comunes en familias o clases, no, eso sería el nivel de especie taxonómico. Abarca los componentes del código genético y cada organismo y su variedad de especies, eso sería. La respuesta 4 sería dado. Muy bien por ahí, Cintia, Nancy, Saomi, Alexander, Eliana, Nilo, muy bien. Ahí está. 4 dados. Vamos con la pregunta 5, chicos. Pregunta 5, muy bien, Denise. Muy bien, Alexander. Ya creo que nadie más. Vamos a darle respuesta a la pregunta 5. La diferencia fundamental entre un santuario nacional y un santuario histórico consiste en que el primero provee, santuario nacional, proteger especies únicas. Ya vamos a ver con la siguiente. A ver, aprovechamiento racional, conservación de unidades de flora, faunas únicas. Ya, sí también se podría asociar la 3. Ya no te está diciendo que conserva las dos a la misma vez, simplemente te está hablando de únicas, ¿ah? Así que puede ser la D. Y el uso sostenible, este uso sostenible no puedo utilizar los recursos. Así que la B y la D, como hablan de aprovechamiento, descartado. Ya nos quedamos con la A y con la C. Mientras que el segundo sea el santuario histórico. O protege un sistema de ecosistemas, no, a ver, conserva restos históricos valiosos, eso sobre todo es su característica, ¿no? 6, casa, muy bien. Perdón, 6, digo 5, casa. Ya me cambié de número yo ya. Uy, listo, ahí está. Vamos con la pregunta 6, ya nos queda poco tiempo. Pregunta 6. ¿En cuál de las siguientes situaciones identificamos a un estudiante de la Universidad Nacional de San Marco de la Facultad de Ciencias Biológicas que se encuentra visitando un santuario nacional? ¿Cuál de las siguientes claves nos habla de un santuario nacional? Megantoni, ¿verdad? Megantoni, acá está. Santuario nacional. Así que la respuesta de las 6 sería casa. Perfecto. Era simplemente identificar un nombre. 6, casa. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Alexander, Denise. Pregunta 7. En la pregunta 7 nos están hablando, a ver, 7 dice, un grupo de turistas argentinos recorren el sector norte del Perú, llegando a una ANP en la que se conservan las 36 pirámides de la cultura de Sicán,
Entonces descubrió al señor de Sicán, ¿ya? Y la máscara de oro destinado al reino anterior hace referencia al bosque de Pomac, ¿verdad? Así que la respuesta de las 7 sería la C. Muy bien. Por si acaso, señor de Sicana, señor de Sicán. Cuidado, no vayan a confundir y ustedes digan señor de Sipam. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Ya, muy bien. Pregunta 8. A ver, dice, realiza un viaje a la región de Arequipa y desea conocer lugares de gran riqueza biológica y cultural. Luego de informarse un poco cómo las opciones de visita a las reservas paisajísticas, no, sí, reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi, la Reserva Nacional de Salinas y Aguadas Blanca, entonces es correcto señalar que Catherine podrá visitar una NP de uso indirecto. A ver, correcto, no es, ¿no? Uso indirecto, a ver. No, sería de uso directo. Los dos son uso directo, Reserva Nacional y Reserva Paisajística, así que falso. Ingresar a una NP y manipular sus recursos. La manipulación de los recursos, entre comillas, ¿no? Sí podemos hacer uso de sus recursos, así que correcto. Conservar la flora y fauna intangible. No, intangible quiere decir que no se utiliza la flora y fauna. Conocer la unidad ecológica en un bosque pétreo. ¿Ya? Conocer la unidad ecológica en un bosque pétreo. No, porque los dos son reserva paisajística y es una reserva nacional. Así que no. La 5, conocer a NP en una zona andina. Sí, las dos pertenecen a la región andina. Así que la respuesta de la 8 era dado. 8 dado. Ya. Vamos con la pregunta 9. 9. Nos dicen, Manuel es un muchacho aventurero. Por esa razón se compró un pasaporte del CERNAM en una documentación que le permite visitar las 10 áreas naturales protegidas durante un periodo de 2 años. Como Reserva Nacional de Paracas, la Santuario Histórico del Bosque de Pomac y el Parque Nacional Yanachaya-Chamillán, entre otras. Del enunciado se puede concluir que acá solamente hay que hacer un análisis del texto. No hay otra diferencia. ¿Bien? Sí. Bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Ya, a ver, vamos en conjunto. Dice, ¿solo permite el ingreso a la NP de uso indirecto? No, tiene los dos, así que la primera es falsa. ¿Ya? Ahí estaría la primera falsa. Facilita el ingreso a áreas de uso directo e indirecto, eso sí es verdadero. Tiene acceso a 2 tipos de áreas, así que es verdadero. Uy, se me mandó la 3. La PNP de Yanachaya Chamillán se protegen varios ecosistemas con aprovechamiento sostenible. Recuerda que en este parque nacional la conservación es íntegra, ¿no? Así que por eso no existe ningún tipo de aprovechamiento, porque es un parque nacional. Y el NP puede ser continental o marino. Sí, eso sí es correcto. Esa es una de las características que tienen todas las áreas naturales protegidas. Ahí está. Así que la cuarta proposición sí es correcta, por ende la respuesta sería la C. Y vamos con la última pregunta, chicos. Pregunta 10. Dice, bajo la mirada de UNESCO, ¿qué son las reservas de biosfera? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos acá? Ah, perdón, no nos piden una que corresponde, nos piden cuál no, uy, está en blanco, cuál no se relaciona a la formación referida acerca de las reservas de biosfera, sí, porque si no nos hubiera salido más de una clave.
Claro, piden incorrecta, así que la respuesta en este caso, a ver, Huascaramanos son consideradas reservas de biosfera, sí, diseñadas para reconocer la conservación de recursos natural con uso sostenible, también. Por eso habla de una situación armónica entre el hombre y la naturaleza. ¿Son áreas representativas de ambiente exclusivo? No, porque pueden ser terrestres, acuáticos. Y cuenta con tres tipos de zonas de gestión, núcleo, amortiguamiento y transición, sí. Así que la respuesta 10 sería verdadero. No, perdón, este también sería verdadero. La C sería la respuesta incorrecta. Ahí está, chicos. Entonces, hemos acabado justo en tiempo, ¿ya?